Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para apreciar el impacto de las ideas de la ciencia en nuestra vida cotidiana. De ello conversaremos con Sabina Berman. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es. A veces no nos damos cuenta de las repercusiones que tienen las palabras de grandes pensadores, bien o mal leídas, en nuestra percepción de la naturaleza y de lo que consideramos sagrado. Este es el caso del pensamiento de Darwin que explora Sabina Berman en su novela más reciente titulada El Dios de Darwin. Pepe Gordon entrevista a Sabina Berman sobre esta indagación que llevó a la novelista a descubrir un secreto en torno a los relatos distintos y polémicos que representan la ciencia y la religión expresados a partir de Darwin. Pues querida Sabi, un gusto que estés con nosotros aquí en La Oveja Eléctrica. Siempre un gusto charlar contigo, Pepe. Oye, y pues con un libro que tiene que ver con Darwin, con las ideas de Darwin, y que a la vez es un thriller porque tiene que ver con una acción muy rápida, muy interesante en términos de una aventura, pero es también, sobre todo, yo creo, una aventura de palabras y de ideas. Sí, la forma de thriller me pareció que le convenía a esta aventura de palabras. Es un thriller sobre las palabras, ¿no? La gente anda buscando palabras para abrir documentos que a su vez abre una sucesión de palabras que forman un relato. ¿Y qué relato se abre en torno a Darwin y a lo que tú llamas en el libro el secreto de Darwin? ¿De qué secreto estamos hablando? Sí, es una autobiografía teológica de Darwin, o sea, la relación de Darwin y Dios. Y está dividida en varias partes. Ya la novela va explicando por qué está dividida y se va revelando el pensamiento de Darwin sobre Dios desde que fue un joven que a los 20 y tantos años estaba considerando ser un sacerdote anglicano, hasta el momento en que descubre la gloria de Dios en una cima de un promontorio en Galápagos, y decide dedicarle la vida a indagar los mecanismos de la naturaleza creada por Dios, hasta el momento en donde precisamente su investigación anula la promesa porque se da cuenta que ese Dios que él estudió en Oxford, el Dios de la Biblia, es imposible, ese no existe. El Dios que crea perfecciones no existe, el Dios que tiene un plan para el universo, el Dios que nunca se equivoca, el Dios que divide las conductas en bueno y malo, ese no existe. Lo comprueba científicamente. No solo no lo encuentra en la naturaleza, sino encuentra su negación. Oye, y en esta aventura de adentrarte en este personaje que se llama Darwin, te encuentras con algunos misterios que además viviste hasta físicamente porque estuviste en la abadía de Westminster y descubriste algo que pues puede ser sorpresivo cuando se sabe que el llamado asesino de Dios, precisamente su tumba se encuentra dentro de la abadía, ¿no? Allí es donde se me ocurrió la novela. Fui a Westminster como cualquier turista, pero era un miércoles en la mañana, había muy poca gente y busqué tumba de Darwin, pues es un cementerio, la abadía de Westminster, están enterrados reyes, reinas, científicos, poetas, célebres. Entonces pagas 16 libras para ir a caminar sobre sus tumbas, ¿no? Por el derecho de pisarlos. Y veo Charles Darwin. Y veo que está detrás del altar y camino. Habían unos japoneses pisándolo al señor Darwin. Se retiran los japoneses y veo la lápida sencillísima. Más sencilla no es la inscripción, el catálogo de un insecto. Charles Darwin y fecha de nacimiento y fecha de muerte y nada más. Y me quedo viendo y digo, ¿qué hace Darwin en una iglesia?
pregunté a uno de los sacerdotes, me dijo, no, es que es un honor estar acá. Sí, es un honor estar acá. O sea, si Darwin, después de la muerte de su hija, se negó ir a los servicios eclesiásticos por no entrar a una iglesia, porque era un hombre bueno y honesto. Darwin no hacía nada por compromisos sociales. Él había creído demasiado fervientemente en Dios como para tomar a la ligera ir a un templo a Dios donde él ya descreía de Dios. Dije, o sea, a nadie, y su esposa y sus hijos, nadie dijo, este hombre furibundamente antirreligioso en el sentido tradicional, lo vamos a enterrar en una iglesia. Digo, no tenía ni pies ni cabeza, entonces... ¿Qué hace Darwin enterrado en una iglesia? Esta pregunta detona una novela de Sabina Berman en donde explora el secreto de Darwin. Más adelante seguiremos conversando de ello. Mientras tanto, vamos a ver cómo los supersabios jóvenes mexicanos del siglo XXI son atentos observadores de la naturaleza. Ello les permite generar ideas que transforman lo que nos rodea, como nos muestra nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros. En esta ocasión nos encontramos en Robotics con Rodrigo Reyes Peregrino, quien tiene 11 años y nos va a platicar sobre un proyecto que se llama CESI. Bueno, yo estoy trabajando en el proyecto CESI, que significa Sistema de Emergencia contra Inundaciones. Sirve para sacar a la gente en caso de que haya una inundación. Cuenta con 2 flotadores y entonces las personas se van a poder agarrar de CESI y tiene una ruta programada para que los lleve a un albergue. Bueno, se activa porque cuenta con 3 sensores que se pegan a la pared de las casas. Entonces, cuando el agua sube al primer sensor, se va a activar un foco verde. Cuando sube todavía más, que sería como 20 centímetros, se activa un foco azul. En ese momento las personas ya van a tener que ponerse la mochila de supervivencia, que bueno, hicimos un video de cómo hacerla y un manual. Si todavía sigue subiendo más, como a 50 centímetros, en ese momento va a sonar una alarma, se va a prender un LED rojo y se va a activar CESI. Entonces va a empezar a flotar a lo largo de toda la comunidad recogiendo personas y después de que ya la recobra va a tener una ruta programada para que los lleve a un albergue. Investigamos cuáles eran los problemas naturales más comunes en México y pues vimos que eran las inundaciones y los huracanes. Fuimos 11 personas en total para desarrollar el prototipo y nos tardamos alrededor de 4 o 5 meses. Yo quiero ser ingeniero, me gusta mucho la electrónica, o sea, diseñar robots y conectar los circuitos. Eso realmente me encanta. La creatividad es algo fundamental pues, para crear todo esto. Sí es padre. Hola, soy Rodrigo, tengo 11 años y participé en el proyecto de CESI en Robotics. Muchas gracias, Silvina. Estamos ante la creatividad de los supersabios mexicanos del siglo XXI. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Sabina Berman sobre el secreto de Darwin y su efecto en nuestra visión del mundo. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en donde exploramos el secreto de Darwin y sus efectos en la polémica sobre ciencia y religión. Pepe Gordon conversa con Sabina Berman sobre su novela más reciente en torno al dios de Darwin. ¿Cómo es que Darwin, cuyo pensamiento cimbró a la religión, fue enterrado en una iglesia? Para Sabina Berman, esto no tenía ni pies ni cabeza. Entonces se puso a leerlo a fondo. Entonces me puse a leer, releí la autobiografía de Darwin y se fue perfilando el asunto de la novela y precisamente, y yo lo hice con un espíritu, Pepe, no libresco. Creo que tú vas a entender esto. Yo tenía que poner en orden mi mente, mi relato interno de qué hago en el planeta Tierra y cómo estoy en el planeta Tierra. Me descubrí que yo vengo de una casa atea y recibí una educación científica y al mismo tiempo estudié la Biblia. Y descubrí también, esto hace mucho tiempo, que no soy una anomalía dentro de la cultura. Soy una ciudadana bastante típica que ha decidido que allí en el tope de las ideas, en las preguntas más importantes, ¿por qué estoy aquí? ¿Existe un plan divino o no existe? ¿Existe el orden del universo o no?
He puesto un semáforo en luz amarilla diciendo, eso luego lo resuelvo. Bueno, ¿a qué horas? ¿No? Eso no, y es importantísimo, y uno está en el mundo distinto según lo que tiene resuelto o no resuelto allí en la azotea de las ideas. Entonces dije, voy a entrar a esto. Y dado que no es un problema personal mío, sino es un problema cultural, esta confusión y este posponer, resolver en qué relato vives, en el relato religioso o en el científico, empecé a leer como los textos que crearon en primer lugar el desgajamiento entre los dos relatos. Me regresé al origen de las especies, me regresé a los textos del Vaticano que prohibían el origen de las especies, la autobiografía de Darwin. Hay un dato fascinante. La autobiografía de Darwin, que cualquiera puede encontrar en internet, hay que tener cuidado porque esa autobiografía hace no más de 30 años, una de las bisnietas de Darwin dijo, hay un secreto familiar y yo lo voy a develar. Esa autobiografía fue censurada. Se quitaron 29 trozos y republicó la autobiografía con esos 29 trozos. Cada uno de esos trozos hablan de Dios. Y hablan de Dios, del Dios de Darwin, que es otro Dios en el sentido de que no le debes la sumisión, no estamos hablando del poder vertical, sino que estamos hablando del asombro ante la naturaleza en todo caso, ¿no? Claro, y no le debes sumisión ni a él le interesa si se somete, es un Dios bastante cruel. Si no te sometes, si no te ajustas, pues te mueres. O sea, te mueres antes de tiempo, porque de todos modos te vas a morir. Es un Dios que no tiene una respuesta para la muerte. O sea, es parte de la vida natural, la muerte. Es un Dios que no tiene un plan, pero sí tiene una historia, una manera de operar. Es más, la naturaleza es la concreción de esa historia. Está todo el tiempo, sí, es omnipresente, está todo el tiempo y en todas partes. Es la energía misma de la vida y hay maneras de acercarse a esa energía y conectarla más con tu propia energía. Y es tocando, saboreando, usando todos tus sentidos para conectarte corporalmente con esa energía. Tú lo dices de esta manera en el libro, planteas que es más asombroso que un ángel el flujo de una bandada de aves migrando hacia el sur. La única diferencia es que las aves no están muy interesadas en venir a hacernos milagros. Por eso yo creo que los antiguos transformaron a las aves, ese prodigio. Las aves volando es uno de los prodigios del planeta. Les pusieron cuerpo humano para imaginarse que nos venían a ayudar a nosotros. No, es que los humanos estamos encerrados en un relato antropocéntrico muy chistoso. A partir de esta investigación, tú me has dicho que si hubieras encontrado y estudiado lo que has estudiado ahora, tal vez hubieras sido bióloga. Sí, sí. Lo encontré tardíamente. Me encantaría y ahora me he hecho de varios amigos biólogos y los admiro mucho y los envidio también. El interés de Sabina Berman por la biología y por la ciencia la hace encontrar al Dios de Darwin distinto al que los dogmas proponen. Se trata de un Dios que da cabida a las vulnerabilidades e imperfecciones, al proceso de evolución de prueba y de error que se observa en la naturaleza. Más adelante hablaremos de cómo entiende una dramaturga a un personaje llamado Darwin. Mientras tanto, pasamos a una sección que nos deja con el ojo cuadrado con nuestra compañera Aura López. Querida Aura, qué gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Ay, muchas gracias, Pepe. Fíjate que a veces puede confluir lo más antiguo con lo más moderno. En este caso estamos en un tiempo en donde podríamos hablar de una especie de yoga high-tech.
Totalmente. Mira, la mala noticia es que muchos de nosotros vivimos estresados todo el tiempo y es muy importante darnos un espacio para que nuestro cerebro se relaje, porque si estás relajado tienes mayor concentración y justamente hay una tecnología que se llama Muse, es un gadget que lo que hace es que tú te lo pones en la frente y tienes 6 sensores. Estos sensores detectan tu actividad cerebral, la monitorean, funcionan como los electrodos los que están en el hospital y lo que sucede es que cuando te lo pones, descargas una aplicación móvil y empieza a detectar todo lo que estás sintiendo en ese momento. Te empieza a inducir en un ambiente de relajación, como una especie de meditación, donde empiezas a escuchar olas, empiezas a escuchar el mar y una voz te empieza a guiar lentamente y te dice, ahora respira, inhala, exhala. Es literal como una meditación. Pero lo interesante es que el aparato va detectando lo que estás sintiendo en ese momento y lo va registrando en esta aplicación. Y entonces la intención es que tú detectes y lleves un registro de cuáles son los alimentos o las situaciones que te hacen disparar tranquilidad o intranquilidad. Yo tuve la oportunidad de probarlo en una feria y te lo pones aquí en la frente, ahí es ahí donde lo detecta, aquí están los sensores y al final lo interesante es que estés consciente de que tienes que darte un respiro y de que veas cómo puedes usar esta tecnología para, sobre todo, a tu beneficio. ¿Te funcionó? Me relajé muchísimo. Yo creo que la gente que medita, de verdad sí le hace mucho bien y esto es una ayudadita para que puedas desestresarte más rápido. Ay, pues interesante como siempre, querida Aura, y te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Regresamos enseguida con Sabina Berman para hablar de la autobiografía censurada de Darwin que la llevó a uno de los secretos de este científico. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, donde exploramos el secreto de Darwin, quien nos habla de un Dios distinto al que suelen proponer las religiones. Pepe Gordon conversa con Sabina Berman sobre cómo entiende una dramaturga a un personaje llamado Darwin. Y ese libro te lleva a ti a crear una autobiografía teológica que de alguna manera tienes que inventar, imaginar, pero a partir de los datos, a partir de los hechos, ¿no? Háblanos pues de esta creación de una autobiografía teológica. ¿Hasta dónde te tuviste que meter dentro de la mente de Darwin para tratar de concebir cómo él hubiera pensado una autobiografía teológica que nos lleva a esto, a lo que tú planteas, que es el Dios de Darwin? Sí, tomar sus datos biográficos y sus comentarios sobre su propia biografía, irlos ordenando, tomar su obra científica, irla ordenando y ver el relato que se forma y los puentes, pues inventarlos y hacer esta verdadera falta de mesura total, de apropiarme su voz, pero luego de estudiarlo, su autobiografía, como estudiaría uno un personaje de teatro, saber desde dónde hablaba, su sentido del humor, por qué, y es lo que hago, y esa es la columna vertebral de este thriller, que sucede. Esa columna vertebral sucede en época de Darwin y las historias alrededor de cómo encontrarlo suceden en el siglo XXI. Los personajes son gente contemporánea nuestra. En donde nos afectan precisamente las ideas bien formuladas o mal formuladas que hacen que sea posible o imposible una sociedad de cooperación. Sí, y nosotros una de las malas soluciones de esta polémica entre ciencia y religión ha sido decir, la vida social pertenece al mundo de la religión. La moral es un asunto que deriva de la religión, claro, pero con adaptaciones democráticas, bla, 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 bla. Para los domingos. Claro, y la ciencia no tiene nada que decir sobre la moral. Por favor, ahora sí que por Dios. Por Dios de Darwin, la ciencia tiene todo que decir si de veras creemos en el relato de la ciencia. La ciencia nos puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo para el grupo, midiéndolo. Y autoajustando su relato y en sus equivocaciones, porque esa es precisamente la grandeza de la ciencia, su humildad. Claro, o sea, la ciencia nos puede responder muy fácilmente, más allá de nuestras elucubraciones. ¿Será bueno que los gobernantes en México roben?
más allá de si uno le gusta o no que lo hagan, ¿cuáles son los efectos? La ciencia puede describir cuáles son los efectos. Más allá de esta nebulosa que tenemos, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Los homosexuales que tengan derechos, ¿es bueno para el grupo en común o no es bueno? Y así cada pregunta de lo que nosotros llamamos la moral, la ciencia no es que tenga las respuestas, tiene el método para indagarlas y responder con certezas. Y finalmente, bueno, esto también nos habla de la importancia de relatos que tengan un poquito más de silencio interno para observar lo que está ahí, salirnos del bla, 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 porque fuera parece que hay una realidad inmensa, ¿no? Así empieza la novela. Dice, fuera de las palabras hay un lugar inmenso. Se llama realidad. Sabina Berman, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Pepe. Un poco de silencio, un poco más de observación y lectura atenta nos llevan juntos con Sabina Berman a descubrir el secreto de Darwin, descalificado por la religión y censurado por quienes no comprendían que el científico tenía una noción distinta de Dios, más humilde, era menos perfecto, pero igualmente asombroso, el que aparece evolucionando dentro de la naturaleza. En nuestro próximo programa platicaremos con Sabina Berman sobre las ideas de Darwin ignoradas por nuestra cultura. No se lo pierdan. Sabina Berman en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que pues el día de hoy hemos estado hablando de Darwin y es impresionante la cantidad de textos, documentos, fotografías que encuentras sobre un personaje tan interesante como Darwin. Claro que lo más importante es saber discernir qué es lo bueno y qué es lo que puede ser una información maleable o falsa. Pero, ¿qué joyas encuentras tú particularmente en Internet? Mira, Pepe, en Internet, bueno, hay para todos los gustos, desde luego, ¿no? Pero sí hay sitios formidables que están muy, muy bien hechos, que son muy accesibles y que además tienen información muy valiosa. Por ejemplo, está el sitio de Albert Einstein, que creo que es de la Universidad de Jerusalén, donde está toda su documentación, está toda la biografía, está todos los documentos, todo lo que escribió, la correspondencia que antes era en papel, ¿no? Bueno, está toda transcrita, está todo. Es más, están los documentos oficiales escaneados, muchos de ellos, ¿no? Para mí ese es uno de los sitios más espectaculares porque me permite hacer investigación sobre, por ejemplo, Einstein sin tenerme que mover de mi casa. Directamente. Directamente ya tengo los papeles que necesito. No tengo que andar buscando a ver en qué biblioteca está o ir de viaje y ver si me lo prestan para verlo. No, ya está todo. Ya te lo prestaron. Sí, eso es lo que es formidable, ¿no? Pero desde luego que hay otros temas que, claro, todo depende de a qué le interese a uno. Por ejemplo, en la parte de programación. Es increíble la cantidad de personas que se dedican a programar por el amor a la programación. Bueno, uno entra a Internet y de pronto se encuentra uno igual de loco que uno que se le ocurre, o que ya se le ocurrió, que ya lo hizo. Y entonces eso es sorprendente porque dice, ¿cómo? Yo pensé que yo era el único en el mundo que se me ocurría semejante torpeza y resulta que hay muchos que están ahí metidos haciendo las cosas. Entonces eso desde luego que cambia la perspectiva de cómo hacer investigación y de cómo aprender. Es increíble. El ábrete sésamo del conocimiento está ahí si sabes qué puerta tocas. Exactamente, sí, Pepe. Y como siempre, pues te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y pasamos a otro tipo de ábrete sésamo, el que nos abre las puertas del arte y del conocimiento a través de la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, un placer encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Para los dos, Pepe. Para los dos, de verdad. Y fíjate que hoy vamos a vernos, creo que nos vas a traer una imagen sorprendente de la mano que vuela. Y ya esto es una adivinanza para saber de qué animal estamos hablando. Nuestros crucigramas visuales. Bueno, mira, Pepe, vamos a ver el día de hoy un fragmentito de un video fascinante, no sé si por su belleza, pero sí por su rareza, que nos hace pensar con qué clase de seres
compartimos este mundo, aunque se supone que los seres humanos somos tan poderosos, no podemos ejercer funciones que otros animales pueden ejercer y que realmente a veces da material para pensar que más que una función biológica, parece una intervención fantástica. ¿Qué te parece si vemos de qué se trata? De la imaginación en la naturaleza. Así es. Esta imagen que vemos aquí se trata del acercamiento a una lengua de murciélago. Esta especie de animalitos alados que nos causan atracción y cierto horror pasan la noche como algunos machos de nuestra especie yendo a picar de flor en flor. Lo hacen con tal tino y exactitud que logran succionar, y ese es su desafío, la mayor cantidad de néctar en el menor tiempo posible. Aquí, más vale guardar silencio y acompañar a esta pequeña bestia alada en su tarea. Suspendido en el aire requiere de mucha energía. Por ello los murciélagos se alimentan de néctar con gran cantidad de calorías para que el esfuerzo valga la pena. Si conoces a algún humano picaflor, dile que te enseñe su lengua. No vaya a ser un murciélago con extrañas dotes eróticas. Con la mirada eléctrica de la mosca eléctrica, nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio que siempre pone en juego la evolución de las ideas. Aquí, en Canal 22, somos una opción. Nos encontramos con Sabina Berman para explorar una faceta de un personaje clave en la ciencia en una novela que Sabina escribe titulada El Dios de Darwin. Darwin, que en su juventud quería ser sacerdote, luego se convirtió en el gran ateo, no solo eso, el asesino de Dios, pero en sus últimos años de vida reencuentra a Dios, un Dios que no es el Jehová de la Biblia. Está inscrito dentro de la naturaleza. Es una moral que se encuentra dentro de la vida misma, y de eso hablaremos aquí en La Oveja Eléctrica en Canal 22.